Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy hablamos con Victoria Jiménez sobre la ansiedad y conductas autodestructivas en hombres. Siempre que tenemos un tema en este episodio, en este podcast, yo les digo a quién va dirigido, porque yo creo que no todo es para todos. De todos los psicólogos y terapeutas que he entrevistado tienen algún tema dirigido a cierto sector de la población, que obviamente luego ya los invito a los demás a quedarse, aunque no sea su tema, ¿verdad? Esto está dirigido a hombres, pero obviamente si te quieres quedar y eres mujer y tienes o eres adolescente y tienes un papá hombre, etcétera, puedes quedarte, pero principalmente lo vamos a dirigir a hombres, y vamos a hablar sobre ansiedad y conductas autodestructivas. Vamos a definir bien qué es ansiedad, vamos a definir bien qué es una conducta autodestructiva y vamos a hablar de todo este tema de la ansiedad y las conductas autodestructivas en función de que el hombre que esté escuchando esto pueda aprender y pueda informarse bien de qué se trata todo esto. En este tema nos acompaña la psicóloga Victoria Jiménez Escalante de la Universidad de Guadalajara. Ella es licenciada en psicología con máster en psicoterapia gestal. Su cédula es DGP 3864397. Ella tiene la maestría en terapia gestal en el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente. Este tema es por una tesis que ella hizo. Ahorita nos va a contar un poquito más de esta tesis. Esta tesis es de un programa de talleres para el manejo de conductas autodestructivas en hombres. Ella tiene consulta privada desde hace 15 años. Ella ve terapia individual, pareja, familia y grupo. Ella tiene talleres, escuelas para padres y también evaluaciones infantiles. Ella ve consulta en línea y presencial en Tlaquepaque, Jalisco. Ahorita nos va a decir bien. Más adelante les hablo más de su currículum porque es muy, muy largo. Y nos metemos al tema. ¿Qué te parece, licenciada? Si hablamos de primero, ¿qué es la ansiedad? Porque yo pienso que en este contexto que uno está infoxicado, a muchas cosas le llama ansiedad, ¿sí? O se confunde mucho con el estrés o con pánico. Y sí sería bueno que la audiencia le quede bien claro de qué se trata la ansiedad y luego ya llegamos a lo que viene siendo, a definir bien qué es una conducta autodestructiva. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy es ansiedad y conductas autodestructivas en hombres. Esta idea surge de una colega y yo cuando estamos estudiando la maestría en psicoterapia gestalt. Acabamos de presentar la tesis y fue interesante encontrar que la población masculina desafortunadamente no tiene una opción para desenvolverse, para exponer sus emociones y han pasado varios años desde que se elaboró la tesis y no hay instituciones que tengan ese apoyo o el respaldo como tal para un hombre en particular. Los hay para mujeres que son violentadas, niños abusados y para todo tipo de contextos, pero no específico para un hombre. Socialmente encontramos que no está bien visto que un hombre se muestre vulnerable a su entorno. De tal forma que le dimos seguimiento a esta investigación y encontramos que pasa el tiempo y siguen siendo pocas las instituciones que pueden dar el apoyo y el respaldo al sector masculino. De ahí que fue interesante para nosotros elaborar talleres. Los talleres consisten en estar dando una especie de confort, colchón o espacio terapéutico para que la persona se pueda explayar. Realmente sí fue difícil porque no estamos acostumbrados a que haya un espacio de expresión.
En lo personal, creo que lo más difícil fue que las personas se anotaran. Tuvimos 7 participantes, de los cuales paulatinamente fueron dejando de asistir. Les hablamos por teléfono para identificar las razones por las cuales no asistían. Y finalmente caían en cuenta de que es difícil para ellos expresar sus emociones cuando socialmente, cultural o espiritualmente se dice que un hombre no debe de llorar. Lo único que se acostumbra o se estila son los puños y es lo que se ha visto socialmente aceptable. Es lo que puedo decir por el momento en cuanto a la tesis. En cuestión del tema de ansiedad, desafortunadamente se ha vuelto normalizado. ¿Por qué normalizado? Independientemente de la pandemia, la ansiedad se ha vuelto algo normal en nuestra cultura. Andamos deprisa para todos lados, andamos con el tiempo medido, tenemos miles de actividades programadas para un corto periodo. Es decir, a veces queremos abarcar más allá del tiempo que tenemos. El día tiene 24 horas y a veces tenemos hasta más de 2 empleos o 3 y el tiempo familia se vuelve poco satisfactorio o con menor calidad. No sé si quieres que sigamos, después de que contesto tu pregunta de la tesis. Para mi gusto fue excelente en cuestión de lo que encontramos nosotros y nos dio la pauta para generar nuevos talleres. A la fecha lo estamos platicando mi colega y yo para ver si desarrollamos los talleres a una cultura que ahorita ya está, de alguna forma, estamos con apertura después de la pandemia. Entonces, la ansiedad en hombres se acrecienta cuando este hombre le batalla para expresar sus emociones. Culturalmente, no quiero entrar mucho en la cuestión de religiones ni en nada por el estilo. Estuvimos revisando desde diferentes ángulos y el ser humano masculino en específico no tiene esa oportunidad desde el punto de vista religioso, desde que nace se le ha dicho y todo, que debe ser el proveedor y cubrir cierta serie de requisitos para su hogar y sustento. Es decir, no tiene esa chance como decir, soy flexible en anteriores culturas. A la fecha nos hemos tenido cierta apertura en cuestión de que somos multifacéticos, hombre y mujer, podemos ser proveedores. Sin embargo, no se ha dado esa apertura como tal para que un hombre pueda estar tranquilo y relajado diciendo voy a llorar. ¿Me explico? De alguna manera y todo lo encontramos llorando, por ejemplo, en el camión o en el trayecto cuando es un coche y no está visto bien culturalmente. Ha habido instituciones donde se encuentra un hombre que es violentado y entre los mismos hombres le terminan de dar una golpiza porque no es posible o concebible que la mujer lo haya golpeado. Sí, fíjate que esto de que el hombre actualmente y en esta cultura, al menos latina o mexicana, batalla mucho en cuestión de mostrarse vulnerable, batalla mucho en cuestión de mostrarse humano. Yo ya brinqué todo eso, ya he visto a algunos hombres, ya que pasan un proceso, ya se pueden soltar y entender un poquito mejor qué es lo que les pasa. Pero sí es muy difícil que un hombre así por su propia salud le dé por llorar o por comentarle a otro hombre sus debilidades, ¿sí? De esto brincamos a a lo que viene siendo la consecuencia, ¿no? Que viene siendo las conductas autodestructivas. Sí, me parece importante. Las conductas autodestructivas pueden ser, entre otras, por ejemplo, el uso de cigarros, el fumar, el tomar, consumir cocaína, o incluso las autolesiones que se acostumbran más en áreas que no se pueden ver, como que son las piernas, rodillas, pantorrillas, talones, donde de alguna forma la persona trata de encauzar su dolor de una manera física más que emocional. Personalmente me ha tocado atender pacientes en consulta que de forma literal expresan que prefieren el dolor físico que el emocional, porque es más como más socorrido decir me siento mal, me duele la cabeza, que decir todo me siento muy triste. Socialmente sería más bien visto que diga estoy, no puedo decir la palabra, pero me estoy muy enojado, muy exaltado, a decir todo estoy deprimido. Esto de las autolesiones también se presenta en hombres adultos, porque yo lo vi, entrevisté, por ejemplo, a Roberto Ochoa y hablamos del cutting en adolescentes. Yo no lo he visto en adultos, pero las conductas autodestructivas, ¿tú piensas que
que sea algo gradual, que sea como que, por ejemplo, empiezas primero con una cheve, con un cigarrito y luego con un churro de mota y luego cada vez más, no sé, viendo, es que hay muchas maneras de autodestruirse. Yo lo veía en el consultorio. Unos se fugan, o sea, se fugan en el porno o en relaciones conflictivas. ¿Verdad? Hay hombres que en hombres no lo he visto, pero en mujeres, por ejemplo, que hacen compras sin sentido, ¿no? Exacto. Fugarse de la O realidad, comer compulsivamente. o ándale, o pasarse todo el día, jugando o viendo Netflix, o sea, todo el día frente a una pantalla, comiendo mugrero, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las que un hombre puede autodestruirse. ¿Puedes darme más ejemplos? Sí, creo que es un poquito más sencillo de esa manera. En la medida que yo no me encuentro a mí mismo, que no tengo esa especie de bienestar sería lo ideal como salud mental, yo voy buscando unas pautas donde me pueda escapar o evadir de mi realidad. Si mi realidad no me gusta, yo busco la forma de hacerla llevadera. Por ejemplo, ahí hablamos de drogas, alcohol, autolesiones, falta de tiempo, es la mala calidad de la alimentación que yo tenga. Es decir, no me alimento lo suficiente, puedo comer comida chatarra o incluso 2 alimentos por día o uno solo. Mis malas actitudes también hablan de mí, donde estoy molesto todo el tiempo, donde no dedico tiempo de calidad a los demás. Esa es una forma de conducta autodestructiva porque socialmente me aíslo. Es decir, no estoy disponible, sea por medio de mis actitudes o porque yo físicamente me aíslo de la persona. Puedo estar de forma, suena raro, pero puedo estar presencial a través de una videollamada, WhatsApp o de cualquier otra forma, pero no me puedo relacionar con la persona. Uno por la pandemia y la otra porque no estoy interesado, no tengo la habilidad para relacionarme o la calidad del tiempo. Esa es una forma de conducta autodestructiva, es decir, yo mismo me saboteo, yo mismo no siento que merezca estar siendo atendido, estar siendo acompañado, ¿me explico? Sí, totalmente. Para mí me parece que estás describiendo la antesala de las De adicciones. hecho, sí, porque, por ejemplo, también vienen las secuelas, que sería, por ejemplo, problemas en la escuela del trabajo, es decir, mi conducta autodestructiva me lleva al punto en el que me estoy abandonando gradualmente. Me abandono a mí mismo de tal forma que no me doy cuenta en qué momento empecé con un cigarrillo para el estrés, para calmar mi ansiedad. Después de eso y todo, a lo mejor ya son 2 cigarrillos, una cajetilla, el acompañamiento, la bebida social. Después ya no es suficiente, entonces empiezo a usar sustancias que son a lo mejor mayormente nocivas. Me empiezo a aislar un poco, eso no me soluciona. Empiezo a tener problemas lógicamente en la escuela, en el trabajo, en la vida personal, una especie de desempleo. A final de cuentas, una mala calidad de vida. Si nos vamos a un extremo, puede incluso caer en una depresión y suicidio. No solamente, digamos, ansiedad, sino como el preámbulo, posiblemente una depresión y al final de cuentas un suicidio o intento. No quiero ser catastrófica, pues, pero así pareciera el preámbulo. No, pues, yo sí puedo ser catastrófico, porque de eso, o sea, porque sí es peligroso esto. Por ejemplo, por ejemplo, para no hablar de pacientes, tengo un vecino que una vez platicamos de esto de las fugas, de cómo te fugas tú y cómo me fugaba yo y así, ¿no? Y el vato lo que hacía era que le gustaba la marihuana, ya no fuma ni tabaco, ni ya se está componiendo, ya se compuso. Pero le gustaba la marihuana y tenía una moto cuando era joven y fumaba hierba y le daba quién sabe cuántos kilómetros por hora en la moto. Esa era su manera de fugarse, de autodestruirse. Y cada quien, nosotros estamos viendo las maneras más comunes, pero hay más, ¿no? Hay cada oyente, pues tiene que saber identificar de qué maneras se está fugando o Fíjate, por ejemplo, lo que tú autodestruyendo. comentas, creo que no solo aplica para los hombres. El hecho de no estar conmigo misma es una conducta autodestructiva, porque si yo no quiero estar conmigo misma, yo, por ejemplo, me puedo estar pintando las uñas, yendo a la estética, haciendo 1000 compras que no necesito y una serie de cosas por tal de no estar conmigo mismo o conmigo misma. O incluso se me ocurre a mí trabajar bastante. Socialmente es bien visto, sin embargo, el trabajar excesivamente termina en una conducta autodestructiva de forma gradual. Me pagan horas extras, hasta ahí todo bien, llevo dinero a casa, pero hasta qué punto se vuelve sano es nocivo cuando ya estamos excediendo, digamos, la jornada que se tiene contemplada, 8 horas, 12, pero si se vuelve intenso, es una conducta autodestructiva. No me doy el tiempo para estar conmigo, no tengo tiempo para el contexto familiar o social en la forma que sea posible debido a la pandemia.
Me abandono a mí mismo. Esa sería una forma de conducta autodestructiva, que ya habíamos dicho algunos ejemplos. En resumen sería eso, es el no estar conmigo mismo me puede derivar y todo en conductas que son nocivas para mi persona. No sé si quedó clara la idea. Sí, sí, está quedando muy claro. Muy bien. Entonces, retomando, no sé si quieres que sigamos conductas autodestructivas o hablamos específicamente con lo que es la salud mental. Tengo más ejemplos. Tengo más ejemplos. Sí, dale por ahí tantito y luego ya definir lo que es salud mental. Qué desafortunado, tengo más ejemplos. Te voy a decir Bueno, dale, dale, dale. algunas características que comparten este tipo de personas que tienen conductas y hábitos autodestructivos o nocivos. No sé si has escuchado hablar de las personas tóxicas. Sí. Personas tóxicas. De alguna u otra forma, te voy a decir algunos criterios que se pueden considerar o tomar en cuenta. Ese tipo de personas, perdón, puede ser hombre o mujer. Tienden a relacionarse con personas que son naturalmente nocivas, que de entrada sabemos que, por ejemplo, no nos van a aportar nada. En términos sencillos, no nos aportan nada y sin embargo estamos ahí. Es decir, estamos propensos a buscar relaciones con desengaños, con decepciones, personas que sabemos que nos van a hacer mal, pero creemos que van a cambiar. ¿Me explico? Con ese tipo de gente que podemos sufrir una especie de maltrato o que no son saludables, pero ahí estamos. Entonces, a conductas autodestructivas me relaciono con gente que yo sé que es, en este caso, nociva para mi persona. También este tipo de personas no deja que otras se acerquen o se relacionen. No permito que me ayuden porque yo puedo solo. O si permito que me ayuden, yo te condiciono. Ujú. Y la otra es no me involucro en actividades que puedan ser placenteras para mí porque no siento que tengan las habilidades para hacerlo. Es decir, no soy lo suficientemente capaz para hacerlo. No soy muy sociable, no soy hábil, no se me facilita. Ok. Yo tengo una teoría personal, ¿va? Y yo pienso que en relaciones humanas los iguales se juntan. Yo pienso que una persona inestable se va a juntar con otra persona inestable. Es muy difícil que una persona estable se junte con un inestable porque no van a empatar. Por ejemplo, al inestable le va a parecer que el otro que es muy disciplinadito, cena a las 8, se duerme a las 9:30, se levanta a las 5 a hacer deporte, se va a juntar con alguien que le gusta el desmadre, por así Por decirlo, ¿no? supuesto. En relaciones humanas los iguales se juntan y, eh, por ejemplo, pues se van a tomar juntos, pues se van a drogar juntos, o empiezan, en esto de las relaciones empiezan a encajar y hay veces que se autodestruyen juntos, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo porque no hay un proyecto de vida en común. O lo único que los une no es el sentido de soledad o aislamiento, que tampoco es sano. Es decir, yo me siento solo, me Mm, siento sola, entonces nos acompañamos en nuestra soledad. Se suele decir que siempre hay un roto para un descosido, pero es absurdo. Aunque tendría que ser un sastre, pero igual un sastre sería cargar al otro, entonces no resulta algo sano. Yo lo pensaría así, ¿no? sí. O mi media naranja tampoco, yo diría mejor una naranja completa. Ah, ya, ya. No Son sé frases cómo que se esté acostumbran. ahorita no sé si todavía se acostumbran a esas frases, pero no sé, es que como yo ya no me meto mucho al Facebook porque veo todas esas cosas y pues mejor le doy por leer o bueno, pasamos a lo que es la salud mental. Por supuesto. ¿Qué viene Bueno, en siendo? este caso sería, la salud mental sería la ausencia de todo este tipo de conductas autodestructivas, la ausencia. Sin embargo, no es tan simple que ocurra. Estamos hablando que la salud mental viene siendo el bienestar biopsicosocial y espiritual, es decir, que estemos en armonía con todos estos entornos. Sé que es difícil y más en este momento, sin embargo es tratar de equilibrar todos estos escenarios donde estamos en la parte biopsicosocial, tratar de estar lo más en paz posible dentro de lo que se nos permite. Sabemos que no nos podemos relacionar por cuestiones de Susana distancia. Ujú. Entonces, estar cercanos a la medida de lo posible con nuestra gente, una llamadita, un mensaje, la forma que se nos permita. A nivel personal es que hago que me sea satisfactorio. Si solamente hago actividades que me sean de cumplimiento, voy a estar con ansiedad, voy a experimentar desasosiego. En la cuestión espiritual, en la persona, en el Dios que yo crea, en la entidad, universo, debo estar en paz con esa parte. Si no creo, igual es respetable, pero que yo esté en paz. Ok, yo por ejemplo, yo soy ateo.
Ujú. Ah, mm, es que este asunto de la espiritualidad no me suena porque cada quien tiene un concepto diferente. Sí lo viví un tiempo, sí tuve como que una creencia, sí entiendo cosas incluso de lo que dicen los profesionales, ¿no? El Jung, Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Su lado espiritual, pero también por el lado religioso le he dado. Ahorita ya, pues ya no se me dio. Esto podría ser problema. No, si tienes alguna otra forma, otro mecanismo para afrontarlo, igual puedes utilizarlo. Mm. Lo que pasa es que Sí, fíjate, sí, porque, por ejemplo, cuando yo consultaba, en dos casos yo, sugería darle por el lado de Dios, en adicciones y en duelos. Ayúdate de Dios, aquí no es el lugar, porque lo mío no es o sea, lo de Dios. Pero si tú tienes ya ves que Dios tiene muchas sucursales, tienes una religión, o crees en un poder superior, el universo, un creador, pues dale por ahí también. Pero si no, no. no, es en este caso a partir de la persona con la que se está atendiendo, entonces, ¿qué concibe como universo para esa persona y qué le es viable como para recurrir a un ser superior? O sea, vamos, Ujú. no se le va a delegar la responsabilidad al ser superior, sin embargo, es un recurso, entre otros. Sí, sí. Sí, es un recurso. En tal caso de que crea, sí le viene bien, le sirve, le ayuda mucho. Exacto, es un recurso Lo he adicional. recomendado también, sí, lo he recomendado en duelos, ¿no? Para triangular el perdón funciona muy bien Exacto. O un como cuando Dios. ya no se tienen las energías y las fuerzas, entonces como me apoyo o me echo a la mano de mi ser superior, llámese Dios, Buda, quien sea. Ujú. Sí. O incluso ya ves que de repente se maneja Em, lo que es el abrazar un árbol, otro tipo de recursos que se pueden utilizar, ¿no? O abrazar una mascota, tener un buen tiempo de desestrés en silencio, meditar, respirar profundo. sí, en la preparación del episodio hablábamos sobre los problemas que derivan de la ansiedad, Ujú. de que la ansiedad no solamente va a topar ahí, en que la persona de que el hombre se sienta preocupado, ¿verdad? No solamente va a topar ahí, va a ocasionar posiblemente conductas autodestructivas o por lo pronto fugas, pero también existe alguna secuela orgánica, ¿no? Después de esto. Claro. Por ejemplo, tenemos problemas de memoria. Nos sobresaturamos de pensamientos de tal forma que no logro establecer prioridades. La parte evasiva de la que hablábamos, hay una especie de sudoración, es como consecuencia de la ansiedad. Problemas digestivos o estomacales, ataques de pánico, necesidad de consuelo que a veces no lo pueda yo reconocer, hay un nerviosismo y una impaciencia en las personas. Me cuesta mucho trabajo concentrarme y dejo las cosas para después, luego las voy a hacer. O hay una angustia constante en lo que tengo que hacer pero no lo hago. Cefalia o dolor de cabeza y una sensación de que me estoy ahogando y no es COVID, ¿vale? O las taquicardias, problemas para dormir, entre otros. Son las consecuencias de experimentar ansiedad. De hecho, hay dos inventarios que se manejan como para identificar. No es determinante, pero son dos inventarios para el manejo de la ansiedad. Es decir, yo identifico a través de este test si la persona tiene, digamos, ciertos rasgos o características de ansiedad. Si quieres te paso el dato por si después quieres que te lo proporcione. Inventario de ansiedad de Beck y el de Hamilton. Son los que yo utilizo en la práctica, donde aquí nos mira, así a grandes rasgos nos dice, por ejemplo, síntomas que puede tener el paciente en este caso, si se ha sentido inestable, nervioso, sensación de bloqueo, entumecimiento de las manos, temor a morir, sensación de ahogo, asfixia, miedo, problemas digestivos inclusive, incapaz de relajarse, y también hay problemas de tipo genitourinario, es decir, hay una dificultad en las relaciones sexuales con la persona, porque hay me cuesta mucho concentrarme, siento que Sí, cómo no. Sí, cómo no. Todo falla con eso. claro. O sea, ¿cómo te diré? Sí, yo lo puedo ver como que, pues si es que está uno ansioso, no va a hacer buenos jales allá.
está uno ansioso, preocupado. Mortificado, digamos. Sí, entonces, y luego deja tú, de ahí no haces buenos jales allá y luego empiezan los conflictos también en la, Con la pareja, a lo ¿no? mejor no por eso, sino por la actitud, ¿no? Y luego ya empiezan los conflictos con la pareja, entonces se va descomponiendo todo el sistema, se va descomponiendo poco a poco todo el sistema y con más facilidades se hace adicto este hombre. Sí, porque, por ejemplo, Ya con... con quién podría expresar esta situación? O sea, salvo que sea un psicólogo o alguien de su extrema confianza, es como muy difícil pensar que alguien ya sabes que no estoy dando el ancho, no doy respuesta, no sé cómo, a lo mejor entre amigos se puede manejar. Sin embargo, en la práctica clínica y en los talleres que manejamos, era poco probable que la persona se animara a expresar ese tipo de situaciones. Era muy complicado. Ya hasta como el séptimo taller es cuando se animaban a expresar un poquito, y después de 7 talleres. Es que funcionaría más cuando, no sé si lo hayas visto tú ahí en tus talleres, pero que un hombre invite a otro hombre. De hecho, así fue la mayoría. Uno invitó al Eso, otro y así se fue sucesivamente. Pero se sí, fue uno y se fueron yendo los demás. También esa fue la sí. desventaja de pronto. Para los que están escuchando este episodio y no sepan y estén dudando si tienen ansiedad o crisis de ansiedad, ¿cómo lo vive un hombre? ¿Cómo vive un hombre la ansiedad? Lo voy a decir por categorías para que sea un poquito más sencillo. En términos emocionales, hay una situación de incomodidad o nerviosismo. No me siento a gusto conmigo mismo. Siento como que algo me va a pasar. Siento como si estuviera atrapado o al borde de un peligro. Algo me va a pasar. Tengo miedo. No era en algo en particular. Me siento inseguro. Como si no estuviera completo. Una especie de presentimiento y no soy yo. No me siento en paz conmigo mismo. Eso es a nivel emocional. A nivel cognitivo, la persona está muy preocupada, no se concentra, tiene una expectativa muy aprensivo, pues, y una sensación de peligro, de que algo va a pasar, entonces estoy todo el tiempo hipervigilante, o sea, no me relajo, estoy todo el tiempo en una cuestión de alerta. En lo conductual, la persona está demasiado inquieta. Hay una tendencia a estar llorando y se siente impotente la persona. Tal vez no llore como tal, pero sí experimenta impotencia. Y está todo el tiempo exacerbado el sentido de alarma o la respuesta. Estoy todo el tiempo como, haz de cuenta como cuando vas a correr y con el pie listo en cuanto nos indiquen ya corremos. Está todo el tiempo en esa sensación de que voy a correr, pero no lo hago. A nivel motor, hay temblores, sacudidas en cuestión muscular, tono muscular se vuelve complicado, no puedo estar relajado, tranquilo, me duele la cabeza, me siento cansado y no me puedo concentrar o relajar. Estoy tenso todo el tiempo. Orgánicamente esto se parece a una reacción de huida. Sí, sí, pero es una reacción de huida. De hecho, lo es. O sea, es una reacción de huida porque acuérdate que quiero escapar de algo que no logro explicarme. O sea, es como querer escapar de mí mismo, sin embargo, tengo que estar porque no que me vaya de mí mismo. Acuérdate que después de esto se deriva en problemas de tipo cardiovascular en un nivel excesivo. Problemas de tipo cardíaco. En primera instancia puede ser ansiedad. Sin embargo, posterior a eso, y si no se resuelve, puede ser cardiovascular, donde empiezo con un dolor que no solamente es un dolor, sino que termina en problema con cardiólogo. No sé si me explico. Por Mm, ejemplo, en la cuestión sí, de sí. la ansiedad y la cuestión del problema cardiovascular, son muy parecidos. Yo siento que me oprime del pecho como si me fuera a asfixiar. Hasta ahí son parecidos. Sin embargo, el problema de tipo cardiovascular, la diferencia es que la persona empieza como el entumecimiento del brazo izquierdo y toda esta parte del lado izquierdo. Y en el caso de la ansiedad es pasajero, es decir, ese momento de ansiedad genera mucha angustia, pero es llevadero y vuelve a presentarse y lo puedo controlar. Cuando es un ataque cardíaco, por ejemplo, ese es el preliminar para yo saber que algo está pasando y no quedarme confiado, es un ataque de ansiedad. Entonces, por ejemplo, en lo somático, que sería, por ejemplo, lo que te decía, síntomas cardiovasculares, están en lo digestivo, es decir, puedo tener situaciones como sofocaciones, escalofríos o una especie de oleada de calor, sudoración, y manos frías, húmedas, poliuria o necesidad de estar orinando todo el tiempo durante el día o en la noche no para estar yendo al baño. Y las otras que ya te decía que de repente pues no doy respuesta a la pareja. Y hay estadísticas,
Y ahí, bueno, perdón, termina estos puntos y luego es que sí tengo la pregunta si hay estadísticas sobre esto. Sí, hay estadísticas, sí. ¿De la OMS o de qué Sí. organización? La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver qué dice la OMS sobre esto. Sí. Mira, en este caso tengo la estadística, vamos a empezar con la estadística del INEGI del 2021, que es la más reciente, ¿te parece? Del INEGI nos dice que el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa y el otro 31.33% tiene síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. A la fecha, los problemas de salud mental se han vuelto como en primer lugar, o sea, en cuestiones de muerte sería, por ejemplo, la diabetes y problemas cardiovasculares. En cuestiones de salud, la ansiedad está en primer lugar. Las enfermedades de salud mental se han vuelto una epidemia silenciosa. Si le sumamos a esto, por ejemplo, lo que es el COVID, depresión y ansiedad están en principales causas de discapacidad. Discapacidad, es decir, nos paraliza incluso para el trabajo. Eh, Voy a hacer un pequeño paréntesis en este sentido. De hecho, se ha considerado como la norma 035 para atender este tipo de problemáticas de problemas psicosociales en un entorno laboral. Es decir, incluso hasta las empresas han tenido que estar en esa instancia para resolver problemas de tipo psicosocial, es decir, el estrés en los trabajadores. Es una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cierro el paréntesis. Te das cuenta, por ejemplo, la salud mental ha impactado tanto que de tal forma las empresas ya se han visto obligadas literalmente a dar cumplimiento que el trabajador esté más tranquilo. Y bueno, los trastornos de ansiedad también están relacionados, por ejemplo, van muy de la mano y todo con problemas de depresión. Sin embargo, a veces no se les da el correcto tratamiento o seguimiento. Por ejemplo, en las cuestiones de atención a los pacientes, para que tú recibas una consulta en cualquiera de las instancias de salud, tendría que pasar más o menos en promedio 3 meses para que reciba la siguiente cita. Y si es un paciente que, digamos, trae síntomas de depresión, ya cuando lo vemos ya es demasiado tarde si todavía nos toca verlo. O sea, no se le invierte demasiado a la salud mental. Todavía tenemos esa cultura en la que la salud mental es como última instancia. Con todo y que la pandemia nos ayudó a que la persona le diera el peso a la psicología, sigue siendo algo que es necesario reforzar. No sé si eso contesta tu pregunta o quieres que abordemos un poquito más. Sí, no, sí, sí contesta mi pregunta, pero aborda un poquito más, por favor. Mira, por ejemplo, en cuestiones de estadísticas, estábamos revisando, bueno, volviendo un poquito a lo de la tesis, estuvimos revisando estadísticas y se dice, por ejemplo, a través del tiempo y en la cultura, los hombres sí pueden estresarse, sin embargo, a las mujeres se les es más permitido. Y en el caso de los hombres, estadísticamente hablando, se dice que sus síntomas de salud mental pueden ser menguados o no vistos, y prefiero decir que me duele la cabeza o tengo un problema de latido cardíaco acelerado que decir me siento triste o me siento muy apagado, sin ánimo de vivir. ¿Me explico? Eso sería, por ejemplo, en cuestiones de estadísticas. Por ejemplo, también es importante considerar que un hombre, por ejemplo, prefiere ir a un médico antes que ir con un psicólogo. Y no porque no pueda hacerlo, Mm, ni tenga el derecho o la posibilidad de hacerlo. Socialmente es mejor visto que recurra a un médico a que tenga que ir con un psicólogo. Que de hecho están invitados a acudir con el psicólogo. Yo creo que sería una excelente alternativa, un trabajo multidisciplinario. Y bueno, también continuando con la estadística, una clara señal y todo de que necesitamos abordar al paciente. Hay una clara señal cuando tenemos ansiedad, específicamente con el hombre. La rabia es una señal, o sea, no significa que sea determinante, pero es una de las señales que tenemos que considerar. La ansiedad o la depresión todo no se manejan de forma de tristeza regularmente, o sea, puede ser una forma, pero la otra es enfado, rabia o incluso una cuestión agresiva. Agresiva puede ser con objetos, puede ser con las manos, puños, de alguna u otra manera, como lo que ya decimos las autolesiones. ujú, Sí, ujú. Mira, mm, el hombre que esté escuchando esto, ya sea que lo busque, que lo encuentre o que se lo pasen, va a procrastinar
posiblemente procrastine esto del acceso a la salud mental. Es una de las cosas que la gente procrastina, ¿verdad? Claro. Por eso dices ahorita, van más al médico, eh, y ya el médico pues ya le da su clonita, su sertralina y vámonos. Pero, no, el médico no da eso. No. Pero, ya el médico le da algún remedio, ¿no? Ujú. Algún tratamiento, pero como quiera está por ahí el asunto de la salud mental y pues el hombre lo va a procrastinar y hasta que ya decida sacar una cita con un psicólogo o psicóloga. Em, Antes de que, mientras tanto, mientras que lo procrastina, mientras que lo piensa, mientras se da cuenta que esto de la salud mental es por su bien, y mientras se da cuenta que esto es de carácter académico, científico, mientras se da cuenta que hay muchas personas que están accediendo a la salud mental, mientras lo está pensando, ¿qué puede hacer? Mientras lo está procrastinando, ¿qué puede hacer para alivianarse? Identificar los síntomas. Por ejemplo, ya veíamos algunos de los síntomas. Retomamos un poquito cómo se vive la crisis de ansiedad para entender esto. Es decir, si yo detecto, por ejemplo, que empiezo a tener una actitud contraria a la que yo vivo, debo preocuparme, por ejemplo, si yo, digamos, de alguna forma tengo el antecedente de ansiedad, intentos suicidas, depresión, si ya de por sí tengo ese antecedente, debo preocuparme un poquito para saber cómo estoy yo, es decir, monitorearme. Me monitoreo en la parte donde es qué puedo hacer. Si yo noto que, por ejemplo, algo se me está escapando de las manos, ¿cómo lo estoy manejando? Verifico si la forma que lo estoy abordando y todo es una forma sana o es tóxica. Ejemplo, me siento estresada, ¿qué hago? ¿Me pongo a fumar? O sea, si ahí termina, digamos, no es tan gravoso. Sin embargo, agarro una cajetilla, me sigo, entonces ya estamos viendo que se está no solucionando el problema, sino que se está agravando. Esa es una forma. La otra es, identifico si estoy dentro de los parámetros para identificar la ansiedad. Por ejemplo, taquicardia, y que no es propiamente porque tenga un problema de tipo cardíaco. Palpitaciones en el corazón, una respiración muy acelerada que te digo, no es porque esté corriendo, esté en actividad, o es una sensación de ahogo, falta de aliento, es decir, no puedo respirar y no es propiamente por cuestiones de COVID o otro tipo de enfermedades. Tengo náuseas o molestias abdominales que no se explican por otro tipo de enfermedad. Mareos, desmayos. Clic, ya te entendí. Mira, el hombre primero va a ir a consultar para ver si estos síntomas son de carácter orgánico. Uh -huh. Y el médico le va a decir, no, pues del corazón estás bien, o sea, sí tienes la taquicardia y tienes esto, pero ya en el electro saliste bien, entonces no es orgánico. Entonces lo que sigue, ya después de descartar lo orgánico, él primero va a descartar lo orgánico, Claro, ¿no? Generalmente así pasa. de hecho sí. Descarta lo orgánico, incluso que ya ves que a uno se les cae el pelo y van con el dermatólogo, etcétera, ¿no? Primero van por el lado médico. Y luego ya el médico les va a decir, no, se los va a decir con su lenguaje, esto es estrés, esta ansiedad, les va a decir que no es totalmente orgánico, ¿verdad? Que la ansiedad o el estrés le está causando esto, De ¿sí? hecho sí, mira, porque por Entonces, ejemplo, conmigo en la práctica y ¿mm? todos los pacientes que he atendido con ansiedad, algunos llegan por su cuenta y te digo, después de los talleres, otros el cardiólogo los ha derivado personalmente porque está descartado, o sea, todo está bien en cuestión de su corazón, todo perfecto. Sin embargo, sigue experimentando cuestiones o situaciones de ansiedad que no son propiamente de nivel fisiológico, sino que se explican que requiere terapia para abordar problemas de tipo emocional. Llámese cardiólogo, Mm. en este caso que son los que han derivado, o en este caso dermatólogo o médicos generales cuando la persona presenta problemas de salud, por ejemplo dolor de cabeza, entumecimiento u otro tipo de situaciones que no son fisiológicos, o sea, se vuelven fisiológicos porque no se atendió lo emocional. Y empezamos al revés, o sea, primero voy con el doctor o el especialista y el especialista me deriva o me regresa a psicología, que es donde pude haber empezado. A ver, ¿en qué casos tú crees que sea necesario cambiar el contexto? Porque te cuento esto porque yo me acuerdo, me estoy acordando que un tiempo me andaba quedando pelón porque me burnié de este lado, del lado un poquito de una entrada, sí tenía la pelona y porque me burnié con un trabajo muy, muy bonito y muy difícil que tuve de psicólogo. Este,
y ya lo dejé, ya después se acabó y ya pues me volvió a crecer el cabellito. Pero en cuántos casos, Claro. en cuáles casos creas que el hombre tendría que cambiar el contexto? Mira, yo por ejemplo, el ideal sería que, por ejemplo, tengamos una red de apoyo familiar. Ese sería el ideal de los casos, o que yo mismo me autorregule y yo vea que algo está pasando, ¿sale? Sin embargo, y en la práctica, yo considero que es importante, si empezaste con el especialista, el médico o el psicólogo, ya es lo de menos. O sea, lo importante es que te atiendas. Puede ser que, por ejemplo, empezaste con el especialista y terminamos con el psicólogo al final, o primero con el psicólogo y el psicólogo identificó que requiere fármacos. Ujú. Entonces, en este caso, los factores sí altera el producto, sin embargo, se atiende la problemática de una forma integral. El punto es que la persona se atienda y sepa que algo está pasando y sepa de qué se trata y cómo hacerle frente. Ok, ya estamos por terminar. Este podcast está pensado para que la audiencia que está pensando en terapia pueda escoger aquí según el tema, ¿no? Según cómo le hizo clic el expositor. La gente, los hombres que quieran contactarte o quien quiera contactarte para una consulta o que quiera seguirte para saber más de lo que haces sobre el tema o sobre los temas que tengas, a dónde puede dirigirse? ¿Cuál es tu lugarcito en internet? Me pueden encontrar más fácilmente en mi número de celular por WhatsApp o en la página que te dije del Google para mi consultorio o incluso en la clínica te puedo pasar es www.clinicaguadalupe.mx. Ok, ahí en la clínica ya viene tu contacto. Ahí trabajo. Aquí trabajo desde hace Ok. más de 10 años. Y en la consulta privada ya tienes mi Sí, número. lo pongo todo esto en las notas del programa. Antes de terminar, agradecerte tu participación. Voy a dejar esto, voy a dejar unas buenas notas sobre esto en las notas del programa para la gente que quiera saber más. Algo más antes de despedirnos, Victoria. Muchas gracias por concedernos la entrevista. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Gracias a ti. Sí, mira, ¿cómo ayudar durante un A ataque de ver. pánico? Primero que nada es olvidarse de querer entender qué está pasando, o sea, tampoco hay que juzgar, podemos estar ahí haciendo presencia y presencia útil, no voy a juzgar, no voy a criticar, que la persona que está ahí se sienta acompañada, también hay que evitar que salga, porque la tendencia de cuando hay ansiedad es salir corriendo y no medimos riesgos, es de estar ahí siendo su especie de colchón o apoyo. Invítalo a que, por ejemplo, regule su respiración, es decir, tú estás tranquilo, no te exaltes junto con él, tratas de ajustar la respiración de forma que sea tranquila, te autorregulas tú primero. Déjale su propio espacio sin permitir que salga o se exponga. Haz preguntas solamente las necesarias. ¿Me explico? O sea, no hacer tantas preguntas ni cuestionarios. Evita frases, relájate, échale ganas, ponte las pilas. Esas frases no ayudan, empeoran el problema. Entonces, intenta darle un abrazo de comprensión. Bueno, la pandemia no lo permite, pues sí me explico, pero es como ser empático de alguna manera, es decirle, bueno, sabes que estoy contigo, entiendo lo que está pasando, o si no lo entiendo, sabes que cuentas conmigo. Y en última instancia, visitar al médico o el especialista, o en este caso el psicólogo. Y también tener la red de apoyo, es decir, si yo siento que esto ya lo conozco, identifico el problema, me está pasando, me voy con mi familia o del contexto que me hace sentir en confianza. Ok, Eso sería de manera resumida cómo ayudar. muy bien. Pues muchas gracias por tu participación, Lick. Gracias a ti. Otro día nos acompañas con otro tema. Por supuesto, tú me dices cuál te interesa, yo lo desarrollo. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.